es que nosotros podemos colocar precondiciones y aserciones. Una precondición es algo que tiene que cumplir la instanciación de una clase, y una aserción es un error que nos va a producir bajo ciertas condiciones. O sea que la clase racional, básicamente le voy a poner un require. ¿Cuál sería el require? Que el y sea mayor a 0, ¿sí? Entonces, si el y es mayor a 0, el denominador debe ser positivo. Entonces vamos a hacerlo. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos acá en relacional, en bin punto, y aquí estábamos en la clase racional. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si ustedes recuerdan, voy a ponerle un require. ¿Y qué require hay? Que básicamente y debe ser mayor que 0. El caso es b debe ser mayor que 0. El denominador debe ser positivo. ¿Estamos ahí? El denominador debe ser positivo. Observemos qué pasa. Observemos qué pasa. Vamos a compilar. Escala C. Escala C. Asterisco punto escala. Y escala racional. Perdón. Por ahora pues no hay nada negativo. No hay ningún negativo. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos al método main. Yo acá puse, hay uno que nos da negativo, ¿no? Que sería R1 menos R2. Cuando yo construyo aquí el racional y lo resto, ¿dónde está la resta? Acá. Ah, no, solo lo multiplico. Bueno, y ese menos 6, cuando hago la resta, ese menos 6, ¿de dónde salió? Venga, yo pillo unas cosas. Este menos 6 me tiene... Este menos 6 me tiene... No debería de ser. Pero yo pillo una cosa. Escala racional menos interactivo. Ok, no hay problema. Escala main. Vamos a ver el modo interactivo. Ahí está. Vale, vamos a intentar hacer un racional negativo. Entonces sería val R3, R4 es igual a mi racional. Pero ¿qué voy a hacer con este 3? Lo voy a poner negativo. Y miren lo que pasa. Me ha fallado. Y miren el fallo. ¿Qué dice acá? El denominador debe ser positivo. ¿Me siguen allí? El denominador debe ser positivo. ¿Sí ven aquí el error? Bien, este menos 6 creo que tiene que ver con la forma que lo vimos. Voy a comentar esto, que esto da un error. Esto da un error. Veamos en el método de string. Numerador más denominador. Eso es muy extraño, porque no entiendo si cuando ustedes construyen un racional, en el caso de la resta, cuando ustedes construyen un racional, el denominador, pero ustedes observen que el denominador aquí estrictamente siempre da positivo, ¿sí lo ven? Aquí siempre da positivo, o sea, nunca hay un denominador negativo. Entonces ese menos 6 creo que nace es de este numerador, aunque bueno, es un poco extraño. Me va a dar un error porque no lo he guardado. No lo he guardado. Bueno, entonces aquí ya nos funciona. Aquí ya nos funciona este menos de este 13 de acá. Es que no hay otra explicación para eso. Entonces, ¿qué pasa? El require nos obliga a que cuando usted instancia la clase ella cumpla ciertos requerimientos. ¿Estamos ahí? Ella cumpla ciertos requerimientos. Y ahora también hay algo que se llama assert. Assert nos permite también generar un error. Eso es un lanzamiento de una excepción. Assert básicamente nos permite lanzar un error cuando no se cumple una
condición. Por ejemplo, si usted tiene una raíz cuadrada e intenta mandarle un número negativo, ¿qué haría de pasar? Debe darles un error, ¿estamos de acuerdo? Y eso lo hacemos con hacer. ¿Ustedes se acuerdan de las pruebas de software que le hemos manejado? ¿Qué utiliza eso para lanzar un error? La palabra hacer. Hacer lo único que hace verificar si lo que hay adentro es true, continúa. Y si lo que hay adentro es false, genera una excepción. Assertion error. Genera una excepción. Ustedes deben acostumbrarse a algo. Las excepciones se utilizan para comunicación entre programas. ¿Qué pasa? Cuando un programa quiere lanzar un error, ¿ustedes usualmente qué hacen cuando algo no se cumple? ¿Ustedes qué suelen hacer cuando algo no se cumple en un programa? Por ejemplo, las clásicas de primer semestre era, por ejemplo, una edad. Si el usuario ingresa una edad negativa, ¿qué hacían ustedes? Un mensaje en consola, ¿verdad? Pero eso no es útil. Lo que ustedes deben de hacer es lanzar una excepción. Me imagino que eso lo vieron el semestre pasado en eventos. La comunicación entre programas no es mensajitos. La comunicación entre programas se da con excepciones, porque las excepciones yo las puedo capturar. Por ejemplo, ustedes tienen dos módulos. Supongamos el caso de la discoteca. Y ustedes tienen un módulo para validar la edad y otro módulo para presentar el menú, por ejemplo. Cuando ustedes envían al segundo módulo, al módulo de la edad le envían una edad negativa, el módulo ¿qué haría de responder? Con una excepción. Y la excepción, ¿yo qué puedo hacer con la excepción? Cuando ustedes tienen una instanciación de un objeto y se genera una excepción, ¿qué deben de hacer con ella? ¿Qué característica del lenguaje les permite capturar excepciones? Una excepción es un error, pero cuando ustedes tienen eso, ¿qué hacen ustedes para capturar esos errores? Para que efectivamente no vaya a parar el programa. Un try catch. ¿Sí se acuerdan de eso? Y con el catch ustedes ejecutan el código necesario para hacer la corrección del problema cuando les genera una excepción. Cuando ustedes salgan a la industria, en muchos ambientes de trabajo, ¿qué pasa? Cuando sucede un error, el usuario metió mal un dato, un cálculo mal hecho, no se pudo conectar a la base de datos. Bueno, en 1000 cosas que pueden pasar, lo que se hace es generar una excepción. Una excepción nos permite capturarla y generar un log. ¿Para qué creen que sirven los logs? Un log es un archivo que se va generando con registros del programa. ¿Qué pondríamos en un log cuando se genera una excepción? ¿Qué pondríamos nosotros? Pondríamos error, se ha generado un problema en tal cosa y colocamos la traza de la excepción. La traza de la excepción nos permite saber en qué línea de código falló, qué falló, cómo estaba el programa cuando falló, entre otros. Eso nos permite hacer debug más fácil. Cuando a ustedes les llega una respuesta de error de un software, les va a llegar la traza de la excepción. Les llega la traza de la excepción, no les llega el mensajito chiquito, les llega la traza de la excepción. ¿Por qué? Porque usted necesita saber en qué línea de código pasó, qué componentes estuvieron involucrados, entre otros. Eso es lo que se suele hacer cuando uno captura una excepción. Entonces, acostúmbrense a eso. Cuando ustedes están trabajando en entornos ya más elaborados, se utilizan son excepciones. Y en Scala utilizamos la palabra hacer para lanzar una excepción. Bueno, entonces ya sabemos qué significa evaluar una invocación de una función utilizando el modelo de sustitución. Ahora necesitamos extender el modelo con la aparición de clases. ¿Qué significa aplicar un método? Se extiende el modelo de sustitución a clases y objetos. Suponga que usted tiene esta definición de clase. Entonces tiene la clase con sus argumentos, tiene las funciones y los parámetros formal de clase, pues ¿qué son? ¿Cuáles son los parámetros de clase? Pues los que están aquí. La clase contiene un método f cuyos argumentos son y1 y f, y por simplicidad se omiten los tipos de los parámetros. Entonces, suponga que tenemos una definición de clase tal, definición. Entonces, ¿cuál es el resultado de evaluar view E1, E2 en el modelo de sustitución? Pues básicamente evalúe los argumentos de tal manera tengan que valores. Y al final,
cuando usted tiene unas expresiones acá al final es lo mismo que tener la evaluación. Entonces, por ejemplo, usted va a evaluar una clase C, por ejemplo, 1 más 5, 10 más 3 por 8 y 10 más 2. Cuando usted hace la instanciación, ¿qué se envía realmente? Según eso. 1 más 5, 6. 10 más 3 por 6. ¿Sería? 28. ¿Y 10 más 2? 12. ¿Qué les están diciendo ahí? Que a la hora de evaluar una clase, usted debe evaluar primero los dos parámetros. Ahora, los parámetros deben aterrizar a valores. Es lo que les están diciendo ahí. Bueno, y básicamente, acá lo mismo, ya formalmente hablando. Entonces, el resultado de evaluar new C, F, ahora este new C pasa a ser ¿quién? El dis. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el dis. ¿Y qué pasa? Cuando usted evalúa un método, ¿qué pasa? Este vendría siendo el dis. Punto F con sus argumentos. Los parámetros formales de F, pues por los argumentos actuales. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando usted evalúa un método, ¿qué va a suceder? Los parámetros de la clase, los parámetros de la clase, que son estos, pues se hacen los reemplazos. ¿Y ese reemplazo por quién se hace? Por dis. ¿Estamos ahí? Y finalmente tienen los parámetros de clase de la función, que se reemplazan por qué? Por los parámetros directamente. O sea, cuando usted, por ejemplo, tiene f de 1 más 2, por ejemplo, 2 más 3, ¿qué se va a hacer aquí? ¿Esto a qué es igual? A f de 3,5. O sea, primero se van a evaluar los argumentos, es lo que les están diciendo acá. ¿Y esto a quién se va a aplicar? Pues a la variable dis. ¿Y quién es el dis? La representación de quién? Del objeto. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces básicamente eso es lo que va a suceder acá. Cuando ustedes llaman el numerador racional, ¿qué pasa? El valor de x se cambia por 1 y el valor de y se cambia ¿por qué? Por 2. ¿Y qué pasa? Y ahora, esa instanciación, ¿por quién se va a cambiar? Por dis. Y ese dis internamente vamos a llamar el numerador. Pero el numerador, ¿quién es? X. ¿Estamos ahí? Lo que están diciendo acá es que internamente siempre se hacen sustituciones por valor. Todos los argumentos de la clase van a reemplazarse por sus respectivos valores. Y la instancia de clase, ¿por quién se reemplaza? Por dis. ¿Estamos allí? Entonces al final, cuando usted instancia un objeto, pues va a ser dis punto el llamado a la función. Y el llamado a la función también se sustituye por los valores dados. Pero aquí se está haciendo. Bueno, y ya para finalizar esta parte, ustedes recuerdan, yo la clase pasada lo adelanté, lo de los operadores binarios. ¿Sí se acuerdan? Cuando yo tenía una clase cualquiera, por ejemplo tengo esta clase X, digamos A, B, y tengo esto, def A, B. ¿Vale? Cuando yo hago el llamado del objeto de clase, entonces, ¿qué sería? Val j objeto es igual a ¿quién? A x de 1,2. ¿Sí se acuerdan? ¿Y cómo invoco el método f? ¿Cómo invocaría el método f? Pues objeto f, digamos de 2,3. Pero también, ¿cómo lo puedo poner? Objeto más ¿qué? Perdón, esto sería, perdón, esto debe ser de un solo parámetro, porque es un operador binario. Entonces, cuando invoco esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo invocar esto? Objeto f y luego 2. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan de eso? ¿Cuáles son los dos argumentos que recibe esta función? F. Ella recibe dos argumentos. ¿Cuáles son? Dis y ¿quién? Y A. ¿Estamos ahí? Recibe dis y A. ¿Estamos? Entonces, tenemos representación de objeto punto, ¿qué?
método, punto, y luego entre paréntesis, ¿qué tenemos? El argumento. Y luego acá, ¿qué tenemos? Objeto, f, que es la función, y el segundo argumento. Este es argumento 1, y este sería el argumento 2. Este viene siendo ¿quién? This, y el 2 viene siendo el a. Por esa razón puedo representarlo así. Eso lo había explicado en la clase pasada. No sé si recuerdan. No sé si recuerdan esto. ¿Recuerdan esto? Que esto era lo mismo que tener que, ¿cómo puede escribirse este? R1.que más de R2. Y miren que da exactamente lo mismo. Pilas con esto porque esto lo pregunto. Miren. Si ustedes observan, ¿qué pasa aquí? Da exactamente lo mismo. O sea que estos dos llamados son ¿qué? Son equivalentes. ¿Estamos allí? Estos dos llamados son equivalentes. Estos dos llamados de ahí son equivalentes. Entonces, seguimos por acá. Entonces, connotación infija para operadores binarios y flexibilizamiento en el nombramiento de los identificadores. Entonces, por ejemplo, R.suma, ¿cómo puede escribirse? R suma. R.multiplicación, ¿cómo puede escribirse? R multiplicación. R menor que puede escribirse como R menor que S, y así sucesivamente. Eso nos permite tener un mayor poder expresivo de lenguaje. Y esto es algo común en la programación funcional. ¿Estamos allí, muchachos? Es algo común en la programación funcional. Bueno, los operadores pueden llamarse con caracteres alfanuméricos. Deben empezar ¿por qué? Por una letra. Pueden empezar con un símbolo operador y el carácter guión bajo cuenta como letra. Entonces, por ejemplo, podemos tener suma, suma 2, por, más, pregunta, por, vector más, contador y así. Podemos llamar básicamente. Entonces, miren, puedo llamar más, por, menos, dividido, igual, menor. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite introducir tipos de datos, por ejemplo, que sean customized, que sean propios. Y ese fue el ejemplo que hicimos acá con el racional. ¿Sí lo recuerdan? Pudimos introducir los números racionales y que nos funcionaran con las operaciones directamente. Entonces podemos colocar cosas así. Y pues miren que esto nos da un mayor poder expresivo. ¿Sí? Entonces no se extrañen si ustedes alguna vez trabajan con un lenguaje funcional y les aparezca, por ejemplo, objeto 1 más objeto 2. Usted a priori que hubiera pensado que estos dos son números. ¿Estamos de acuerdo? O que sean cadenas de texto. Pero utilizando esta abstracción funcional podemos redefinir el más y que nos pueda trabajar con cualquier tipo de objeto y con su representación. Aquí pues racional es una clase, es una instancia de una clase, y pues miren que podemos aplicar la función suma. Y lo más interesante es que escala con los operadores matemáticos que nos conserva también, que lo vimos la clase pasada. La prioridad. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo R1 menos R2 por R3, va a ser primero R2 por R3. ¿Sí? Nos conserva la prioridad. Pero la prioridad solo nos la conserva cuando utilizamos los nombres de las operaciones matemáticas. ¿Sí pillaron la semana pasada que hice las diferencias? Yo la semana pasada hice las diferencias. Bueno, entonces hagamos una cosa, como lo veo un poco